y chicas, bienvenidos hoy al canal. Hoy vamos a ver cómo se utiliza GeoGebra, como en concreto la hoja de cálculo, y vamos a darle su uso para resolver problemas de estadística, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que entramos en GeoGebra, lo que nos aparecen son las siguientes vistas, la algebraica y la gráfica. Estos son las barras de comando y de herramientas, ¿vale? Que en este caso ya más o menos las sabéis utilizar. Pues bueno, nos vamos a buscar la hoja de cálculo, pinchando en vista, hoja de cálculo, y aquí se nos abre, ¿vale? Cerramos el resto de vistas porque no nos va a hacer falta. Y bueno, la hoja de cálculo, que ya la hemos hecho uso varias veces, pues tenemos por un lado las columnas, la A, la B, la C, ¿vale? Y las filas, 1, 2, 3, 4 y las que hay hacia abajo. Y cada uno de esos valores que tenemos aquí, cada uno de estos huecos se le denominan celdas, ¿vale? Entonces la primera fila vamos a utilizarla para escribir, en este caso, las cabeceras de los datos que estamos utilizando o que vamos a utilizar para elaborar, en nuestro caso, como hemos dicho, problemas de estadística, pues vamos a hacer tablas de frecuencia, ¿vale? Luego lo primero que vamos a escribir aquí son los x u y, que son los valores que toman la variable. Importante tener en cuenta que para escribir el subíndice, pues se pone una barra baja, ¿vale? Y cuando yo pincho en otro lado, pues ya directamente me lo ha colocado en su sitio correspondiente. De nuevo, aquí ponemos f sub i de la frecuencia absoluta, f sub i mayúscula, que sería la acumulada, h sub i minúscula, luego h sub i mayúscula, ahí. Luego el x sub i, ¿vale? En el caso que estemos trabajando de variables cuantitativas, pues tendremos el x sub i por el f sub i, ¿vale? El signo por es un asterisco, ¿vale? Y ya por último, el x sub i al cuadrado, ¿vale? Que el cuadrado es con una flechita hacia arriba, lo podéis ver en el teclado, ¿vale? Como una puntita de flecha, por el f sub i. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras cabeceras y ahora lo único que nos haría falta es rellenar la tabla hacia abajo, ¿vale? Me voy a inventar un problema, vamos a suponer de que tenemos aquí esta serie de datos, ¿vale? El x sub i toma los valores 0, 1, 2 y 3, y el 0 ha aparecido 3 veces, el 1 ha aparecido 2, el 2 ha aparecido 5 y el 3 ha aparecido 1. Luego, en este caso, estos son los valores del f sub i. Debajo solemos escribir el número total de datos, ¿vale? Es decir, la n, que escribimos n igual. Bien, para hacer esa suma, GeoGebra no nos dice que tenemos que hacerla número a número, porque si tenemos una gran cantidad de datos, lo ideal es que haga algo de forma rápida y operativa. Para ello, hacemos uso de este comando de aquí que se llama suma, ¿vale? En el momento que yo pinche aquí en suma, lo que me sale es este signo aquí de interrogación que me indica de qué quiero hacer la suma. Lo único que tengo que seleccionar son los datos. Pinchando en el primero y arrastrando hasta el último, me da directamente cuál es la suma. Ya luego directamente no tengo que hacer la suma de 3 más 2 más 5 más 1, sino que directamente ya me lo hace GeoGebra, ¿vale? Luego esta es una de las formas que nos permite trabajar la hoja de cálculo, que nos hace agilizar los cálculos y de una forma mucho más operativa y rápida. Para la acumulada, recordar que lo que hacemos es coger el dato anterior y sumar. Luego el primer caso sabemos que es 3, ¿vale? Pero ¿qué es lo que me va a hacer este de aquí? Es decir, ¿cuál es este dato de aquí? Lo que hacemos es operar el anterior más el siguiente de las f sub i, ¿vale? Por lo tanto, para yo decirle que GeoGebra que me haga eso, para no tener que ir yo haciéndolo manualmente, escribo igual, ¿vale? Le digo, GeoGebra, tú lo que me tienes que hacer es cogerme este dato, que ya le he pinchado yo, y sumárselo a este. Es decir, el C2 se lo va a sumar a el B3, ¿vale? Una vez que yo le dé igual, me dice que es 5. ¿Qué ocurre? Que no voy a hacer lo mismo en este, sino que GeoGebra, si os dais cuenta aquí en esta casillita hay un puntero, un puntito, que me va a permitir arrastrar, de modo que la operación que yo haya hecho aquí la mantenga en el resto. Es decir, que si pincho aquí y arrastro hasta donde me interesa, ya me ha hecho justamente lo que yo quería. Es decir, que este dato va a ser este más este, 5 más 5, 10, y este dato va a ser este más este, 10 más 1, 11. Luego ya GeoGebra me ha hecho esa operación inmediatamente. Y lo mismo, aquí lo que quiero es que me hagan la suma de esto, si yo quisiera, pero en este caso, como ya no nos hace falta, no le voy a poner aquí que me haga la suma. ¿Qué ocurre? Que este dato, como ya sabéis, coincide con este. GeoGebra además te permite darle colores, es decir, que si yo quiero dar color, pincho en este cuadradito de aquí y le doy colores a las casillas para identificarla o para lo que quiera, ¿vale? Me permite trabajar esa hoja de cálculo y señalizar las cosas que quiero que destaque. Esto es cómo se hace la acumulada. Para el tema de la frecuencia relativa, sabéis que es una división. Luego, en este caso, para hacer la división, ¿entre qué valor quiero yo que me lo haga? Pues yo quiero que me lo haga entre el número 3, en este caso, ¿vale?
es decir, no en un número 3, sino en la casilla de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que es en este caso el número 11, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo pincho aquí? Si yo pincho aquí y arrastro, me va a hacer una operación en la que siempre va a coger el número hacia abajo de este. Por lo tanto, lo mejor es escribir el número de datos directamente, ¿vale? Y me da directamente que eso es 0,27. Igualmente, como yo he hecho antes, ¿vale? Lo que hago es arrastrar. Por lo tanto, si yo arrastro, ¿vale? Ya me da directamente la frecuencia relativa. Y lo mismo, ¿qué es lo que quiero que aquí aparezca? Quiero que aparezca una suma. Pues nada, le doy a suma y selecciono estos datos de aquí y si os dais cuenta me tiene que dar 1, ¿vale? Le voy a dar otro color para diferenciarla. La acumulada de la relativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el primer dato va a ser igual, luego este si quiero lo puedo arrastrar aquí sin tener que volver a escribirlo, simplemente lo arrastro al lado, como no tiene ninguna operación asociada, pues no se va a modificar, ¿vale? Directamente se copia, es una copia inmediata del dato anterior. Pero este sí quiero que sea la suma de estos dos, por lo tanto, igual, y digo, me vas a coger este y me vas a sumar este. Le doy a Enter y ya directamente tengo el dato ya operado. De nuevo, si arrastro hacia abajo, pues me hace la operación de la acumulada, de modo que aquí vuelve a aparecer el 1 como nos tiene que ocurrir, ¿vale? Y ya hemos montado parte o gran parte de nuestra tabla. Por último, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esto es la multiplicación de los x sub i por el f sub i. Pues lo que tengo que hacer es eso. Digo, primero, este dato lo va a multiplicar con este otro, con el signo de multiplicación aquí. Le doy a Enter y claro, obviamente me da 0. Si yo arrastro hacia abajo, lo que dice es, te voy a mantener la misma operación, pero con la fila correspondiente. Es decir, me va a operar este con este. Y 1 por 2 también da 2. Y si hago el arrastre, perdón, aquí, si hago el arrastre, pues me llega, me hace justamente las operaciones que me tiene que hacer, ¿vale? De 3 por 1, 2 por 5. Y aquí de nuevo una suma, pues nada. Signo de suma, selecciono y ya tenemos la suma del x sub i por el f sub i. ¿Vale? Le voy a dar otro color para distinguirlo. Y lo mismo hacemos con el x sub i al cuadrado por f sub i. Sería, quiero que cojas este número, el A2, lo eleves al cuadrado y en este caso lo multipliques, ¿vale? Por su f sub i. O sea, me aparecen todas esas operaciones y lo mismo. Arrastramos hacia abajo, me da las operaciones, o sea, los resultados y de nuevo la suma. Hacemos esa suma y me da 31, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo aquí básicamente las sumas que yo he hecho, las comprobaciones y la tabla rellena. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta ahora? Pues nos pueden, una vez que ya tenemos la tabla elaborada, que la he hecho muy rápido, ¿vale? No nos ha hecho falta para nada la calculadora, porque ya GeoGebra tiene como una calculadora integrada que está haciendo esas operaciones. Lo que nos interesaría es obtener una gráfica o incluso los parámetros, ¿vale? La media, la moda, etcétera. Luego, en este caso, para el tema de la media, ¿vale? Media. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí, ¿cómo se calcula la media? Sabemos que la media es la división entre el x sub i por f sub i, es decir, la suma del x sub i por f sub i, que sería este dato, entre el número total de datos, que es 11. Pues simplemente le digo, yo lo que quiero que me haga es este dividido, ¿vale? Ya he dicho antes que dividido es esta barra de aquí, entre 11. Le damos a igual y me da que la media es 1,36. Ahora, yo quiero que me calcules la varianza, ¿vale? Pues lo mismo, aquí es una de las cosas que podemos hacer. Cuando no nos queda bien la palabra, pues pinchamos aquí, arrastramos y abrimos la columna un poquito. Para la varianza, igual le decimos que es este dato de aquí, que es la suma de lo x sub i al cuadrado por f sub i entre el número total de datos que ya dimos que era 11, menos la media, es decir, este valor que ya habíamos calculado antes, al cuadrado, ¿vale? Le damos a Enter y ya tenemos el valor de la varianza. Y por último, la desviación típica. Ahí, ¿vale? Lo escribimos. Arrastramos para que se vea. Y sabemos que la desviación típica es la raíz de esto de aquí. Bien, GeoGebra trabaja con el comando sqrt, ¿vale? Que indica que eso es la raíz, ¿vale? Para calcular la raíz cuadrada es sqrt. Y entre paréntesis metemos el valor de lo que yo quiero calcular, la raíz, que en este caso es de 0,96. Ay, perdón. Sqrt de el valor B11. Perdona. Aquí, que no me lo hacía porque no le estábamos poniendo el igual, ¿vale? Y me da que la raíz de 0,96 es 0,98, ¿vale? Por lo tanto,
aquí tenemos los datos calculados de forma aritmética, es decir, operando nosotros mismos, ¿vale? Importante esto que me ha pasado aquí. Si os dais cuenta, se me estaba olvidando, perdón que se vuelve a quitar otra vez, se me olvidaba de ponerle el igual, ¿vale? Eso es porque el igual, para GeoGebra no entiende como que es una orden. Le dices, oye, GeoGebra, hazme esto. Es decir, lo que yo quiera es que me haga la raíz de ese valor, ¿vale? Entonces, si no le pongo el igual, GeoGebra interpreta de que ahí estoy escribiendo pues un texto o cualquier cosa que no tiene sentido. Entonces, si le ponemos el igual, le estamos indicando que nos haga esa operación, ¿vale? 0,98. Bien, además de todo esto, que está muy bien, GeoGebra nos dice, oye, no hace falta tampoco que la líes tanto. Yo te voy a hacer un estudio muy completito, ¿vale? El estudio lo realiza con esto de aquí. Veis que pone análisis de una variable, ¿vale? Entonces, yo cojo aquí y digo análisis de una variable. ¿Qué ocurre? Que nos aparece esta tablita de aquí que ahora mismo no estamos seleccionando absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a seleccionar estos datos de aquí, perdona, yo lo que voy a hacer antes de nada, de entrar aquí, es seleccionar estos datos, que son a partir de los cuales yo voy a hacer el análisis, ¿vale? Pincho ahora en análisis de una variable y tengo aquí mis datos, ¿vale? Que van desde la 2 a la 5, desde la 2 a la 5. Estos son los XUI. Y ahora, si yo pincho aquí en la ruedecita, ¿vale? Me va a indicar cómo quiero que yo haga o qué datos quiero coger para hacer el análisis. Yo no estoy utilizando datos en bruto. ¿Por qué? Porque yo ya que he elaborado mi tabla de frecuencias voy a hacer uso de lo que tengo. Yo voy a hacer uso de los datos con sus frecuencias, ¿vale? Luego pinchamos aquí. ¿Y qué ocurre? Que me va a decir aquí con qué frecuencia es la que yo quiero utilizar. Pues simplemente selecciono los datos de la frecuencia, le doy aquí a la manita y ya me aparece la frecuencia relacionada a estos datos. Si os dais cuenta, lo que aparece aquí en estas dos columnas son las mismas que aparecen aquí. Una vez que ya tengo los datos y tengo la frecuencia, cuando le dé a analiza, ya directamente GeoGebra me ha hecho un análisis bastante completo. ¿Por qué? Porque lo que nos aparece aquí primero de todo es el diagrama de barras representado, sin necesidad nosotros de tener que hacerlo. Pero si le damos aquí, que se llama mostrar estadística, ¿vale? Este botoncito de aquí, una vez que yo pinche me dice el número total de datos que es 11, la media que es 1,3636 que lo tenemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos otros datos de interés, por ejemplo, este de aquí es la desviación típica, 0,9791, que aquí nos ha aparecido 0,98, ¿vale? Son datos más precisos porque tienen más decimales, que eso también lo podemos ver aquí. Le damos a opciones, ¿vale? Indicamos el redondeo y decimos 4 cifras decimales y justamente, si os dais cuenta, nos aparecen aquí datos, ¿vale? Que también son importantes de tener en cuenta aquí o que, pues, o que son similares a los que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, tenemos de esta forma un análisis bastante completo y muy similar los datos que hemos obtenido de forma numérica haciendo nosotros los cálculos con lo que nos aparece aquí reflejado. Y básicamente con esto ya podemos hacer o resolver la respuesta a los interrogantes que se nos planteen. Preguntándonos si los datos los podemos considerar muy dispersos, cuál es el valor modal, que en este caso vemos que es el 2 por el que tiene mayor frecuencia absoluta, etcétera. Nos puede indicar varias preguntas de interés de distintos interrogantes que se nos planteen. Y bueno, esto es lo básico que se os va a pedir del uso de GeoGebra para el tema de elaboración de una tabla de frecuencia y de resolución de problemas estadísticos. Y sin mucho más, no os voy a dar más la vara ni más información. Así que nada, espero que os sea de ayuda, espero que os haya gustado el vídeo y ahora os toca practicar un poquito a ustedes. Así que nada, sin mucho más, un saludito y nos vemos en el siguiente.